Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoGenix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin, blockchain y lo que pasa en la industria de cripto. Este es el video número 5 de la serie Dinero Fiat, en donde analizamos cómo se comporta el dinero Fiat que usamos hoy en día, como los dólares americanos o los pesos argentinos. Y en este capítulo particular vamos a ver la introducción de Bitcoin a este sistema, cómo se comporta en relación a todo lo que vimos en los otros episodios, así que quédate que ya arrancamos. Bueno, vamos a hacer un poco un resumen de lo que vimos en los episodios anteriores. Si no los viste, te recomiendo que lo veas para poder seguir con este episodio. ¿Sí? Bueno, vimos que la creación y el flujo del dinero, ¿sí? Al final del día es controlado por unos pocos, la Reserva Federal, los bancos y los bonos del tesoro. Vimos el efecto Cantillon, ¿sí? Que mientras más cerca se está del nuevo dinero, más efecto tiene, ¿sí? Y a medida que se va distribuyendo en la economía, ese efecto se va disipando por la inflación. Y que nunca va a alcanzar el dinero para pagar toda la deuda que se genera por haber creado ese dinero en un principio, porque hay intereses y hay que seguir imprimiendo cada vez más hasta el infinito. Entonces, vimos que últimamente todo termina creando inflación, diluyendo el poder de compra de la gente, generando más pobreza y solo unos pocos que controlan el sistema se ven beneficiados en este esquema, ¿sí? La gente que controla el sistema se ve beneficiada. Ahora, hace 10 años aproximadamente, un poquito más, un nuevo actor entró, ¿sí? En nuestras vidas, ¿sí? Es Bitcoin. Entonces, vamos a ver cómo funciona Bitcoin y cómo impacta, ¿sí? En este nuevo sistema. Bueno, Bitcoin es un sistema de dinero digital de igual a igual, ¿sí? De par a par, que está totalmente descentralizado, a diferencia de los bancos que están controlados, ¿sí? Por un ente centralizado. En 2008, Satoshi Nakamoto, que no se sabe quién es, si es un desarrollador o un grupo de personas, publica el white paper de Bitcoin y el 3 de enero del 2009 el primer bloque de la blockchain de Bitcoin fue minado y comenzó la historia, ¿sí? Y el Bitcoin es dinero digital hecho por las personas y para las personas sin nadie que lo controle. Entonces, quiero darte unas características de Bitcoin para que lo puedas entender, y cuando miremos estas características y después miremos para atrás y miremos el sistema del dinero fiat, podamos compararlo y ver que tiene unas filosofías completamente diferentes desde el punto de vista del diseño. Entonces Bitcoin como punto más importante tiene la descentralización, si no hay nadie a cargo, nadie que controla el sistema, sino que está completamente descentralizado, es una red de libros contables replicados a través de diferentes nodos de una red que se ponen de acuerdo en una verdad absoluta, ¿sí? Y no hay necesidad de confiar en los demás. Es sin fronteras, no necesitamos ser ciudadanos de algún país o de estar en algún lugar específico para poder transaccionar con Bitcoin, podemos hacerlo desde cualquier parte del mundo. No necesito confiar en nadie, esto es súper importante y es lo que los protocolos de consenso al final del día y la criptografía permiten, es no confiar en nadie. Nosotros cuando utilizamos un banco, por ejemplo, una entidad financiera, y depositamos el dinero y hacemos una transacción a través de estos servicios, implícitamente estamos depositando nuestra confianza en estos entes centralizados y les estamos diciendo que confío en que porque este banco es súper grande, porque está regulado y por un montón de factores, no va a ser nada indebido, ¿sí? Pero como vemos y como la historia nos mostró, los bancos e instituciones financieras no son 100% responsables, ¿sí? Con el dinero de la gente. Entonces, este sistema de Bitcoin es un sistema en donde no necesitamos confiar en nadie, sino que la misma red a través de los protocolos y la criptografía provee esa seguridad y esa confianza, ¿sí? Entonces esto es súper importante entender, ¿sí? Otra cosa más muy interesante, es resistente a la censura, ¿sí? Bitcoin es imparable, es un protocolo que al final del día es un lenguaje, entonces incluso si a vos te prohíben utilizar una app o algo, siempre vas a poder enviar un mensaje a la red de alguna forma, incluso hasta podrías escribir una transacción y que alguien la ponga en la blockchain y se ejecutaría igual. Entonces es completamente resistente a la censura, ¿sí? Es imparable, los gobiernos no van a poder hacer nada para poder parar Bitcoin.
Es accesible, ¿sí? Quiere decir que es accesible por todo el mundo. Todos pueden empezar a participar dentro de la red de Bitcoin de alguna forma, ¿sí? Lo único que necesitas es, yo creo, es el conocimiento. La única barrera importante es el conocimiento. Y bueno, obviamente todo el mundo hoy en día, la mayoría, tiene algún celular o alguna forma de conectarse a internet, que también es importante. Pero se dice que es accesible porque cualquiera puede acceder, ¿sí? No es que necesitas algún tipo de permiso. Es neutro, ¿sí? No le importa de qué sociedad venís, de qué país, cuántos años tenés, ¿sí? Es un protocolo que funciona para enviar y recibir dinero, transacciones, y no hay más que eso, ¿sí? No tiene ningún tipo de preferencias por ningún tipo de características especiales que tengan las personas que están utilizando este sistema. Es pseudoanónimo, significa que tiene una cierta anonimidad, pero obviamente uno puede elegir utilizarlo con esa pseudoanonimidad o puede también elegir utilizarlo haciendo uso de algunas otras variantes del sistema para ser más anónimo. Pero al final del día también digamos que se pueden traquear si uno sabe, y los profesionales pueden llegar a traquear ciertas transacciones, pero Bitcoin está evolucionando y bueno, las últimas desarrollos de Bitcoin, sí, Taproot y firmas de Schnorr van a ayudar a la anonimidad de Bitcoin, ¿sí? Es de código abierto, ¿sí? Puedes ver exactamente lo que está pasando todo el tiempo si sabes cómo leer el código. Y esto es súper importante porque cuántas instituciones financieras y bancos pueden decir lo mismo sobre sus sistemas realmente. Entonces, es importante entender que el código abierto es uno de los principios fundamentales de Bitcoin, ¿sí? Y es una manera de progresar. Al ver que todo el mundo lo está mirando, se puede confiar mucho más. Y como lo vimos también en el video del halving, que vimos lo que estaba pasando exactamente en ese momento, vimos la parte del código que se estaba ejecutando. Entonces, interesante el código abierto, y obviamente es fungible, una de las cuantas propiedades que tiene que tener cualquier dinero, ¿sí? Un Bitcoin para mí representa lo mismo que para vos, y si los intercambiamos es exactamente lo mismo. Entonces Bitcoin es fungible también. Entonces, te quiero mostrar que vimos que en el capítulo 1 el dinero fiat se crea de la nada, ¿sí? Con los bonos del tesoro, y la Fed firmando un cheque por dinero que no existe en ningún lado. Pero ahora Bitcoin tiene un esquema de creación completamente diferente, porque es abierto, inclusivo, donde cualquiera puede crear dinero, cualquiera puede empezar a minar bloques, ¿sí? Y en base a ese trabajo, ¿sí?, que se hizo, se le da un reward a los mineros, ¿sí? Entonces, teóricamente esto es minar Bitcoins. Obviamente que en la práctica cada vez es mucho más difícil ser parte de esa minería. ¿Por qué? Porque la red ha evolucionado tanto que se hace muy difícil, necesitas mucha inversión para poder tener esos bitcoins, para participar en el proceso de creación. Pero en sí no hay un ente centralizado como la Reserva Federal que cree el dinero, sino que son diferentes compañías hoy en día, diferentes individuos que se juntan y empiezan a minar, si empiezan a gastar poder computacional para resolver un algoritmo que al final del día termina creando nuevo dinero, ¿sí? Y a diferencia del dinero fiat, donde se imprime hasta el infinito, Bitcoin tiene un límite máximo de 21 millones de Bitcoins. Y a medida que pasa el tiempo es cada vez más y más difícil crear estos nuevos Bitcoins. Porque la red tiene una dificultad, ¿sí? Este algoritmo que tienen que resolver los mineros va cada vez poniéndose más difícil a través del tiempo. Y se van creando menos Bitcoins a través del tiempo, ¿sí? Vamos a verlo, que al final del día esto termina teniendo el efecto contrario que el dinero fiat, ¿sí? Es una moneda de emisión predecible, limitada, y termina siendo escasa. Entonces, vamos a ver un gráfico que te ilustra un poco mejor lo que te acabo de decir, ¿sí? Está la inflación versus el tiempo en Bitcoin, ¿sí? Entonces, en el eje Y tenemos el porcentaje de inflación, ¿sí? En el eje X tenemos la cantidad de bloques, ¿sí? En Bitcoin y en blockchain en general se miden en bloques, pero arriba puedes tener también en términos del tiempo, ¿sí? De los años 2009 cuando se empezó a minar Bitcoin. Y en el otro eje de la Y tenemos la cantidad de Bitcoins en millones, ¿sí? Entonces vas a ver que la línea roja es la tasa de inflación y vas a ver cómo decae. Y con cada halving, ¿sí? Con cada vez que la recompensa se parte y se reduce la recompensa por minar, se va cada vez bajando cada vez más el nivel de inflación. Y esta es la base monetaria, ¿sí? La cantidad de Bitcoin que se van creando a través del tiempo.
y vas a ver que siempre está el límite de 21 millones, que está planificado para llegar alrededor del año más allá del 2040 seguro. ¿Sí? Entonces, esto es interesante de ver, ¿sí?, cómo está planificado la creación del dinero de Bitcoin, y podemos ver que es muy diferente a lo que vimos en los capítulos anteriores, ¿sí?, del dinero fiat. Entonces ahí ya tenés una diferencia de base muy grande, ¿sí? Ahora ves el precio a través del tiempo, y acuérdate los videos que vimos del dólar a través del tiempo, ¿sí? Acá vemos que empieza de cero y hoy en día estamos alrededor de 9, 10 mil dólares, ¿sí? Y yo creo que va a subir mucho más. Entonces, otra cosa que te quiero comentar y que se dice mucho, y me gusta este ejemplo que lo escuchaba de Andreas Antonopoulos, un gran personaje dentro del ambiente de Bitcoin y de blockchain, es que Bitcoin es un banco personal, ¿sí? Porque a diferencia de los bancos que utilizamos, con Bitcoin podemos transaccionar 24/7 y no necesitamos esperar del clearing bancario y que las instituciones se pongan de acuerdo entre ellas para que tengan todos los balances acomodados. No, Bitcoin 24/7 todo el tiempo operando sin ningún problema, ¿sí? Sos realmente dueño de tu dinero, ¿sí? Poseéis las llaves privadas de tu dinero, y esto conlleva una gran responsabilidad también, ¿sí? No dependés ahora de un ente centralizado como el banco, sino que vos sos el dueño de tu dinero, y si perdiste tus llaves privadas, perdiste tu dinero y no hay nadie a quien reclamarle, ¿sí? Entonces es importante mencionar eso. No tenés que pedir permiso a nadie para utilizar tu dinero, y nadie te va a cuestionar su uso, y no existe ninguna autoridad más que uno mismo sobre nuestro dinero. Es completamente neutro, ¿sí? Entonces, de nuevo, eso es súper importante. Y sabemos lo que está pasando con nuestro dinero todo el tiempo. Es visible, verificable, ¿sí? Cada vez que yo te envío una transacción a vos, se crea la transacción, puedes entrar y ver toda la información. Mientras que cuando hacemos una transferencia bancaria o algo, no sabemos lo que está pasando detrás, ¿sí? En los capítulos anteriores de esta serie vimos cómo el banco utiliza el dinero que nosotros depositamos, cómo otorga créditos y a nosotros nos dice que en realidad tiene ese dinero pero no lo tiene. Y las cosas que pasan, ¿sí?, las crisis que van pasando a través del tiempo por estas irresponsabilidades. Con Bitcoin sabemos exactamente lo que está pasando todo el tiempo. Y además de todo eso, pagamos fees, ¿sí? Pagamos fees más justos. Cada vez que hacemos una transacción, se pagan fees. Y en Bitcoin dependen del tamaño de la transacción en kilobytes, y no dependen de la cantidad. Quizás una transacción que envíe Bitcoins de una dirección a otra por valor de, no sé, 5 millones de dólares, pague menos fees que una transacción de una dirección a otra que valga, no sé, 100 dólares, ¿entendés? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tamaño de la transacción en sí, y no con la cantidad de dinero que se está enviando en esa transacción, que es diferente a ciertas instituciones y ciertos servicios donde te cobran un fee, que es un porcentaje del dinero que estás transaccionando. No tiene ningún sentido, porque la ejecución, el tiempo de ejecución, el costo es prácticamente el mismo, si son 5 o 10 dólares o 200. Entonces, al final del día, ¿sí?, vimos que en los demás videos, ¿sí?, de dinero fiat, cómo se beneficiaban los bancos centrales y los bancos privados sobre la creación y este esquema de dinero, y cómo la inflación afecta siempre a las personas. Ahora, ¿quiénes se benefician con Bitcoin? ¿Sí? Esto es importante entender. Entonces, te voy a mostrar algunos datos que saqué de la Organización Mundial de Bancos, ¿sí?, para que veas en su último reporte que hay personas sin acceso al sistema bancario, ¿sí?, personas que no tienen la oportunidad de entrar al sistema bancario y hasta poder utilizarlo de alguna forma, ¿sí?, de tener esa oportunidad, ¿no?, que es muy grande y no lo pueden hacer, ¿sí? Estamos hablando de 1.7 billones de personas en el mundo que no están bancarizadas, ¿sí? Y no es porque quizás no tengan dinero o lo que sea, sino porque no cumplen con los requisitos de la industria financiera tradicional para obtener acceso al sistema bancario. ¿Sí? Quizás estamos hablando de gente que tiene el dinero pero no está vestida de la forma tradicional para entrar al banco, y cuando entra al banco lo echan, ¿sí? Cosas tan bizarras como esas, ¿sí? Entonces, Bitcoin puede otorgar servicios financieros y bancarios a 1.7 billones de personas que hoy en día no pueden acceder.
Existen 40 regímenes autoritarios competitivos que gobiernan a 1.2 billones de personas en el mundo también. De nuevo, son personas que viven dentro de países con gobiernos que son muy autoritarios y dictan exactamente todo lo que tienen que hacer estas personas. Y no tienen las libertades que quizá tenemos en otros países nosotros. Y existen 53 dictaduras de pleno derecho que oprimen a 2.8 billones de personas en el mundo también. Entonces, estamos viendo que si vos vivís en un país medianamente libre, donde podés informarte, donde podés acceder a internet, a todos los sitios de internet, podés educarte, estás viendo este video, sos la minoría del mundo, ¿sí? Eso es importante entender cuando uno ve los números y estadísticas mundiales, que somos la minoría. Entonces muchas veces tengo personas que me dicen, no, pero ¿por qué voy a utilizar Bitcoin si mi banco funciona bien? Yo no pasa nada. Bueno, tu banco por ahí funciona bien porque tuviste suerte, vivís en un país más o menos estable y no tenés mayormente problemas, pero son la minoría, ¿sí? Son la minoría. Y además de todo eso, podrías estar utilizando un sistema mucho más eficiente que el banco. Pero bueno, esto es uno de los argumentos que a veces se escucha en países desarrollados, quizás. Entonces, es importante entender que son la minoría. Y esto te quería mostrar también la inflación anual en Venezuela, ¿sí? Este gráfico muestra la inflación implicada por movimientos en el mercado negro en el intercambio de divisas entre el dólar americano y los bolívares. Y te lo muestro nada más para que veas el gráfico, qué grande es. Y que es la punta del iceberg. Esto no es por hablar de Venezuela, sino que es la punta del iceberg y representa un montón de problemas que pasan en otras partes del mundo. Al día de hoy de estar filmando este video, estamos viendo que en el Líbano la gente está yendo a quemar los bancos porque pierden el 75% del valor del dinero que tenían depositado, ¿sí? Y ahora no se lo pueden dar. En el 2001 vimos algo muy parecido con el Corralito en Argentina, y esto va pasando sistemáticamente en diferentes partes del mundo. Entonces, esto es solo para ilustrarte que esto no es que es una cosa que pasa en Venezuela, sino que pasa en muchos lugares del mundo, y al final del día las personas afectadas, ¿sabes qué? En el banco al final del día no le afecta nada, ¿sí? Las personas que tienen ese dinero son las personas afectadas, ¿sí? Entonces, mientras más educada la gente esté, mientras más entiendan sobre el sistema financiero, el sistema monetario, mejores decisiones van a poder tomar y no se van a ver oprimidas por este tipo de sistemas, ¿sí? Entonces esto es lo que te quería mostrar, ¿sí? Y bueno, vamos de nuevo, ¿a quién se benefician con Bitcoin? Quiero mostrarte otra cosa. Desde un aspecto tenemos el pequeño comerciante, ¿sí? La persona que tiene incluso un puestito callejero, ¿sí? Te digo, alguien que está apenas tratando de salir adelante con lo que puede, hasta el empresario millonario que tiene millones de dólares y necesita moverlos. Bueno, dentro de este espectro caemos la mayoría de las personas trabajadoras y las personas que quieren ahorrar y que quieren salir adelante, personas, comerciantes y negocios que quieren una moneda para ahorrar y que no pierda el valor y que no esté controlada por unos pocos, se ven beneficiadas con Bitcoin. Y de nuevo, desde el pequeño comerciante, ¿sí? que ahora puede entrar en una economía global sin ninguna restricción, hasta el negocio millonario que quiere mover dinero sin tener que depender de las instituciones financieras le roben, ¿sí? Y esto es interesante porque he visto, ¿sí? Pequeños comerciantes, como te comentaba, callejeros, que ahora con Bitcoin, ¿sí? Pueden venderle, por ejemplo, a un turista que llega, le pueden vender, transaccionar esta moneda internacional sin tener que pedir permiso a nadie, y empiezan a participar, ¿sí? De una economía mundial al final del día, ¿sí? En vez de tener que andar con papelitos que pierden el valor al día siguiente. Y el otro caso, ¿sí? En el otro espectro, ¿sí? Es la empresa multimillonaria que quizá tiene que hacer transacciones de mucho dinero y al final del día quizás tiene que estar pagándole un montón de fees a unos servicios financieros, estar esperando días por toda la burocracia que existe alrededor de estos sistemas y que al final del día están pagando esos fees solamente por mover bits dentro de un sistema y les cobran un montón y, digamos, no es eficiente. Entonces, Bitcoin es soberanía monetaria y es una herramienta de liberación para todos, ¿sí? Desde lo que hablamos, de las personas oprimidas hasta las personas de mucho dinero que necesitan tener un sistema donde ayuden a transaccionar y generar más valor, ¿sí? Entonces,
Esto es algo que te quería mostrar y que quiero que quede claro, ¿sí? Todas las personas que se benefician en Bitcoin. Y ahora pensá, siempre que veas este video, quiero que pienses en los otros capítulos que vimos. Vemos quiénes son los que se benefician con el dinero fiat, con las transacciones, con los intereses que se crean. Es filosóficamente diferente. Entonces, esto es lo que te quería mostrar, ¿sí? Y no quería dejar en este video, no quería dejar pasar también algo que es interesante que está pasando en este momento. Y creo que Bitcoin y las criptomonedas no están solas en esta lucha, ¿sí? Hay muchas revoluciones pasando en simultáneo. Y como vimos, Bitcoin es una criptomoneda, su narrativa va cambiando, hay otras criptomonedas y otras formas que se van agregando valor hacia la economía y a la sociedad. Y una de las formas que más está explotando y que más está progresando hoy en día y no quería dejar pasar es la revolución de las finanzas descentralizadas, ¿sí? Dentro de la red de Ethereum. Es otorgar acceso universal a herramientas financieras que tradicionalmente eran reservadas para unos pocos, ¿sí? Todo lo que vimos en los capítulos anteriores de la creación del dinero, del otorgamiento del crédito bancario y ganar esos intereses con los préstamos, siempre tradicionalmente fue privilegio para unos pocos, ¿sí? Para los bancos, para instituciones financieras o para individuos que tenían mucho dinero, ¿sí, no? Ahora cualquiera puede acceder sin ninguna restricción a ese tipo de servicios mediante DeFi, ¿sí? Decentralized Finance. Entonces quería mencionarlo, por si no lo escuchaste en ningún lado y llegaste a este video, quiero que lo investigues y empieces a ver que todo esto que hablamos de la creación, por ejemplo, cómo la Reserva Federal crea dinero y todo eso, bueno, vos podés ahora con DeFi crear una stablecoin como DAI poniendo un colateral. Entonces se está democratizando el acceso a todas estas cosas que en el sistema monetario fiat eran centralizadas solamente para unos pocos. Ahora, mediante cripto, Bitcoin y la descentralización de las finanzas, todo este sistema se está abriendo para todo el mundo. Entonces, esto te lo quería mencionar también, ¿sí? DeFi está haciendo para las finanzas lo que Internet hizo para las comunicaciones en los 90, ¿sí? Está agregando un valor tremendo. Entonces, además de Bitcoin, sí, el sistema monetario, lo siguiente que se viene y está relacionado con el dinero fiat, con el sistema con el que vimos, es DeFi. Entonces, hasta acá llegamos con el dinero Fiat Series, ¿sí? Espero que hayas entendido, espero que te haya gustado esta serie. A mí la verdad me gustó mucho hacer estos videos, los disfruté. Y quiero dejarte ahora la responsabilidad a vos, ¿sí? Que me digas un poco qué te pareció y que me comentes qué es lo que querés escuchar, si querés seguir escuchando, si es tu responsabilidad ahora, si el dinero Fiat Series sigue o no. Hicimos hasta la parte 5. Comentame si querés una parte 6 y hay algunas ideas por las cuales podemos empezar a explorar, ¿sí? Podemos ver la velocidad del dinero, podemos ver las commodities como el oro y la plata, o analizar los imperios monetarios a través del tiempo, ¿sí? Este imperio monetario del dólar es uno, ¿sí? Es el último, pero hemos visto a través del tiempo otros imperios monetarios como la libra esterlina y otros sistemas monetarios más viejos. Y podríamos empezar a explorar y ver más, pero yo quiero que vos me digas qué es lo que querés. O si no querés escuchar más sobre esta serie, no hay ningún problema. O si tenés alguna otra idea para que sigamos este dinero Fiat Series, podemos evaluarlo y seguirlo. Entonces, déjame por favor en los comentarios qué te pareció este video y si querés escuchar sobre algún tipo de tópico relacionado con el dinero fiat y sobre los sistemas monetarios en general, ¿sí? Entonces, espero que te haya gustado el video. Si es la primera vez que estás en el canal, te pido que te suscribas, dale like, dale al botón de las notificaciones, así te llegan los últimos videos. Compartí el video y nos vemos en la próxima.